Bienvenido y bienvenida al podcast Enseñar Idiomas, el espacio ideal para profesores de idiomas que buscan inspiración, consejos prácticos y ideas para sus clases de idiomas. Conducido por Hélène Collinet, formadora y profesora de idiomas, este podcast te ofrece una ventana al mundo de la pedagogía lingüística. Bienvenidos y bienvenidas al episodio de hoy, donde vamos a desentrañar el misterio detrás del vocabulario activo. Y quizás alguna vez te has preguntado por qué algunos alumnos pueden reconocer palabras, pero no usarlas en una conversación o en una expresión escrita. Así que hoy vamos a descubrir un poquito cómo podemos transformar ese conocimiento pasivo en herramientas activas para la comunicación. Primero de todo, es importante entender la diferencia entre el vocabulario activo y el vocabulario pasivo. Y cuando hablamos de vocabulario activo, nos referimos a las palabras que usamos de manera regular en la escritura, en la conversación, mientras que el vocabulario pasivo incluye palabras que reconocemos al leerlas o escucharlas, pero que no utilizamos al hablar o escribir. Y es crucial para la fluidez del idioma que los alumnos no solo acumulen un repertorio lingüístico de palabras, sino que también las utilicen activamente. El vocabulario activo al final podemos decir que es como la piedra angular de una comunicación efectiva. No es suficiente conocer las palabras. Y nuestros alumnos deben sentirse cómodos también usándolas en situaciones reales. Esto, no solamente mejora la fluidez, sino que también aumenta su confianza al hablar. Para pasar de vocabulario pasivo a activo, el alumnado necesita poder usar las palabras con precisión en una oración. Por ejemplo, es tener una conciencia sintáctica asociada con su función en una oración, así como saber si la palabra es apropiada para el propósito de la comunicación en cuestión. Eso es de Paul Nation. Se trata simplemente de conocer su forma, su significado y su uso. Por eso, enseñar las palabras por listas de vocabulario no funciona porque estamos tratando las palabras de forma aisladas. Y además, generalmente hay también estudios que demuestran que cuando enseñas ese tipo de listas de vocabulario tenemos tendencia a acordarnos de lo que viene primero o lo que viene al final, y lo que está en medio nos olvidamos. Pero es que además podemos mezclar y confundir algunas palabras al tratarse de un mismo campo lexical. Y muchas veces por una cuestión de organización, de estructura, tenemos tendencia a decir el vocabulario de la casa, el vocabulario de la familia. Y como son palabras que son de la misma familia, podemos tener esos tiempos también de pensar, a ver, ¿cuál era esa palabra? No era esta, era la otra. Y que corta un poquito ese aspecto de fluidez y de no hacer uso del monitor. El monitor es cuando estamos pensando en cómo tenemos que decir las cosas. Así que ahora te voy a compartir algunas técnicas para enseñar vocabulario activo, hacer pasar ese vocabulario pasivo a un vocabulario activo. Primero de todo, una técnica efectiva que es el uso de tarjetas de vocabulario que incluyan la palabra, su definición, puede ser una imagen, un dibujo, un meme, cámbialo por lo que quieras, pero un anclaje visual y una frase de ejemplo, en vez de estar utilizando esas listas de vocabulario. Esto ayuda al alumnado a ver cómo se usa la palabra en contexto, y ese modelo es un modelo muy conocido que es el modelo de Freyer. Tienes un artículo en el blog, dejaré el enlace abajo aquí en la descripción de este episodio y podrás descargar ese modelo de tarjetas para tu alumnado en diferentes idiomas. Luego, el punto número 2, un punto también muy importante, es crear oportunidades para el uso del lenguaje en contextos significativos. Parece que me estoy repitiendo siempre en todos los episodios, pero es que no hay misterio. Cuando tienes unos fundamentos
sólidos y claves que apoyan la adquisición, no hace falta ir a buscar miles de actividades, miles de dinámicas o intentar buscar novedad, porque no, si tus pilares son muy fuertes, pues ya está. Se hace de manera natural y sencilla la adquisición. Así que también si me conoces desde hace tiempo, sabes que para mí el storytelling es uno de mi pilar en ese sentido. Y ojo, que no se trata de ponerse a leer un cuento delante de la clase. Yo cuando escuchaba esa palabra tenía esa tendencia a pensar eso, tenía ese prejuicio, pero no, se trata de usar el storytelling bajo todas sus modalidades. Por ejemplo, pues en mis cursos de formación es lo que enseño, pero para decirte, el storytelling está en todas partes en nuestra vida. Una noticia es storytelling. Una anécdota que cuentas a tu compañero sobre lo que has hecho durante el fin de semana es storytelling. Cuando ves una obra de teatro, es storytelling. Cuando ves una serie, es storytelling. Cuando ves un cuadro, es storytelling. Así que úsalo de manera diversificada y nuestro cerebro está hecho para el storytelling además. Estamos constantemente creando conexiones con todo lo que estamos viendo para crear una justificación, una conexión, un significado a todo lo que estamos experienciando. Así que no intentes enseñar sin storytelling porque nuestro cerebro está hecho para esto. Y luego ahí voy a hacer un pequeño ojo. Los juegos de rol podrían ser también una forma de practicar el vocabulario activo, porque efectivamente en algún momento hay que trabajar esa fase de producción. Sabes que es muy importante proveer input comprensible, atractivo, optimal, rico a tu alumnado, pero llega un momento también que hay que trabajar un poquito esa base de producción. Y el vocabulario activo también se trabaja a través de actividades de producción. Y eso lo podemos hacer con los juegos de rol, pero ojo, cuando se hacen de forma espontánea. Sin todas las frases escritas en un papel en el que cada uno se pone a leer su frase y punto. No, se coge al azar una situación que da un poco de detalles y venga a la hora pretendéis que estéis en esa situación, pero de manera espontánea. Y por supuesto se hace cuando se ha trabajado el vocabulario antes. Luego, otra manera es de proveer repeticiones sin ser repetitivos. Usar diferentes actividades que permiten proveer andamiaje y repeticiones hasta que nuestro alumnado pueda volar con sus propias alas para usar ese vocabulario es primordial. Siempre hay que buscar maneras de repetirse sin ser aburridos. Eso está muy importante. Es la clave. Por ejemplo, yo hablo muchísimo del fin de semana porque ahí estamos tratando todos los verbos más frecuentes, todos los verbos que van a tener más ocurrencias tanto a nivel oral como a nivel escrito, pero no siempre lo hago de la misma manera. A veces solamente lo pregunto. A veces hago un juego del bingo adaptado. A veces hago cuadros como columnas en la pizarra y pongo un fin de semana romántico, un fin de semana aventurero, un fin de semana gastronómico, un fin de semana relajante, un fin de semana familiar, un fin de semana de horror. Y el alumnado va escribiendo su nombre en la columna y luego vamos comentando. Hay muchas maneras. Si me pongo a detallar todas esas maneras en solamente ese episodio, pues creo que puedo estar 2 días enteros grabando, pero intenta encontrar maneras de hacer lo mismo, pero de una manera diferente. Por eso me gusta también tanto el storytelling, porque podemos usar siempre el mismo vocabulario, las mismas estructuras, pero de formas totalmente diferentes, contextos totalmente diferentes, que hace que al final y a cabo lo que estamos creando es una representación mental dentro del cerebro de nuestro alumnado, lo que hace que luego seremos capaces de poder usar esa palabra. Y luego, por supuesto, pues hay desafíos en
ese proceso de pasar el vocabulario pasivo a vocabulario activo. Y el desafío más común yo creo que es la reticencia a usar nuevo vocabulario por miedo a cometer errores. Y por eso es importante crear un ambiente en el aula donde los errores pues sean vistos como una parte natural del aprendizaje y no estar señalando o corrigiendo constantemente cada vez que hay un error que se está produciendo. Si están en clase es porque necesitan aprender, entonces es normal. Todo el mundo cometemos errores, de hecho pues hice un episodio especial también sobre las propias faltas que yo estoy cometiendo en castellano. Y para superar también un poquito la falta de confianza, pues primero si empezamos a implementar actividades de bajo riesgo, con juegos de palabras o actividades en pequeños grupos, antes de pasar a cosas un poquito más grandes, sobre todo lo de hacer presentaciones en frente de toda la clase, yo creo que eso es lo último que tendríamos que hacer y cuando tenemos un nivel intermedio o cuando son presentaciones muy cortitas, porque eso ya de por sí, hacer una presentación delante de todo el mundo es algo que puede generar estrés, pero además en un idioma que no dominamos, que estamos empezando a aprender, pues peor aún. Hay que recordar que el objetivo es la comunicación efectiva, no la perfección. Y os animo de verdad a encontrar maneras de usar esas nuevas palabras sin miedo y celebrar los esfuerzos y las mejoras de nuestro alumnado. Así que para concluir un poquito ese episodio, activar el vocabulario es un proceso dinámico que requiere consistencia y creatividad. En el blog hay muchísimos artículos que te pueden ayudar en ese aspecto. Te animo que elijas alguna de esas estrategias que he mencionado hoy y que la implementen en tu próxima clase. Y luego, pues, compartir tu experiencia y observaciones. A ver si has visto una mejora en la confianza de tu estudiante, si hubo más participación o no. Muchas gracias por estar aquí hoy en este episodio y no te olvides, pues, suscribirte a ese podcast para no perderte los próximos episodios y saber más sobre estrategias de enseñanza de idiomas. Que tengas un buen día.